Hola jóvenes, buenas tardes. No sé si me están escuchando, si me ven correctamente en la presentación. Sí, profe, ahora sí se lo escucha. Sí, profe. Sí, profesor. Bien, vamos a empezar con este tema de semiconductores, en donde ya pues iniciamos a ver los dispositivos activos. Partiendo de la partícula o la parte más pequeña, ¿sí? Que es el átomo. Si recuerdan un poco ustedes de física, pues tenemos el átomo compuesto por lo que es el núcleo. Tenemos lo que son los protones, los neutrones y los electrones, ¿sí? De alguna manera, pues se representa un esquema como el que tenemos aquí, a base de órbitas, que es el modelo de Bohr. Y si se dan ustedes cuenta, pues tienen aquí en la parte del núcleo, alrededor, órbitas, en donde van a estar circulando o viajando los electrones, ¿sí? Aquí vemos que las órbitas más cercanas al núcleo, o los electrones que están más cercanos al núcleo, se puede decir que están más ligados a él, ¿sí? Y los que están más lejanos, pues están menos ligados a él. Esto quiere decir que de alguna manera, pues con una energía menor, podemos hacer que se libere el electrón más alejado del núcleo, ¿verdad? Podemos ver nosotros aquí dentro de esto algo que se maneja mucho en la parte de física, que serían los números atómicos. De alguna forma es igual al número de protones en el núcleo, el cual es igual al número de electrones en un átomo eléctricamente balanceado, ¿sí? Podemos ver los niveles de energía, ¿sí? Los niveles de energía, que de alguna manera es la distancia o la órbita, o la distancia que existe entre el núcleo y la órbita, correspondiente al nivel de energía que de alguna manera podamos verlo en cada una de estas capas, ¿verdad? Y el número de electrones en la capa, pues es lo que vamos a tener en cada capa, un cierto número de electrones que podemos nosotros también calcular el número máximo de electrones que se puede tener con una ecuación general que dice que es igual a 2 por n al cuadrado, ¿sí? En donde pues vemos nosotros aquí el número de electrones, ¿sí? En el primer caso podemos ver que es 2 por n al cuadrado, en donde n en este caso es 1, que sería la primera capa, ¿sí? Que podemos ver que serían 2 electrones. Para la siguiente capa, n es igual con 2, y podemos ver que nosotros podemos tener aquí 8 electrones. Y para la tercera capa, pues tendríamos 18 electrones, y para la cuarta 32 electrones. Entonces, de acuerdo a cómo vayan siendo el número de capas, vamos a tener un cierto número de electrones en cada una de estas capas. Bien, entonces hay un concepto también que es importante dentro de esto, que es, digamos, la capa más externa que tenemos en el átomo, ¿sí? Es la capa de valencia, ¿sí? Y los electrones que se encuentran en esta capa de valencia, pues son los electrones de valencia, que de alguna manera quiere decir que son los electrones que están más alejados al núcleo y que de alguna manera pues, se puede fácilmente hacer que estos se liberen con una energía menor. El proceso de perder un electrón de valencia se conoce como ionización, ¿sí? Y el átomo cargado positivamente resultante se conoce como ion positivo, ¿sí? El electrón de valencia escapado se llama electrón libre, ¿de acuerdo?
Existen diferentes materiales dentro de esto, que pues podemos ver que hay materiales que son conductores, porque de alguna manera conducen fácilmente la corriente eléctrica. Aquí tenemos un ejemplo de una estructura atómica del cobre, ¿sí? En donde pues, nos marca que tenemos nosotros 29 electrones en toda su estructura, ¿sí? Y si se dan ustedes cuenta, en el caso del cobre, pues tenemos un átomo en la capa de valencia, un electrón de valencia, ¿sí? Que es el que está más alejado del núcleo. Y los otros, pues obviamente, de las órbitas más cercanas al núcleo, pues son fuertemente ligados a él. Y podemos, de alguna manera, con poca energía, poder liberar ese electrón. Otro ejemplo de un conductor sería la plata, en donde tenemos 47 átomos en su estructura, ¿sí? Y podemos ver que aquí tenemos una, dos, tres, cuatro capas, ¿sí? En donde podemos ver que en esa capa, ¿sí? Tenemos un cierto número de electrones que, ¿sí?, pueden ser liberados. ¿Sí? En este otro ejemplo, que es el oro, pues también tenemos una capa más, serían 5 capas, y los electrones que están en la última capa, pues de alguna manera pueden ser fácilmente liberados. Entonces aquí podemos darnos idea, digamos, en el caso del cobre, de la plata y del oro, que son conductores. El mejor conductor en este caso pues, puede ser el oro, porque tienen mayor, digamos, número de electrones en la última capa, que pueden liberarse fácilmente con poca energía. Y los aislantes, pues es un material que no conduce corriente eléctrica en condiciones normales, ¿sí? Otro material serían los semiconductores, que es un material que está en medio entre el conductor y el aislante, ¿sí? Y pues de alguna manera nosotros con ese término medio que tenemos ahí del material, pues podemos hacer algunas cosas, que es lo que vamos a ver más adelante. Entre los semiconductores más comunes, pues son el silicio, el germanio y el carbón. Los semiconductores compuestos pueden ser arsénico de galio, fluoruro de indio, ¿sí?, que también son comunes en cuanto a dispositivos que se fabrican con estos materiales. Los semiconductores de un solo elemento están caracterizados por átomos con 4 electrones de valencia. Ahorita vamos a ver. Aquí en esta gráfica, o las bandas de energía de los diferentes materiales del aislante, el semiconductor y el conductor, podemos ver más fácilmente, digamos, su comportamiento. En el caso del aislante, aquí tenemos lo que sería la banda de valencia, ¿sí? Tenemos una banda prohibida y una banda de conducción. Si nos damos cuenta, aquí pues necesitamos nosotros mucha energía para poder hacer que de la banda de valencia se brinquen los electrones a una banda de conducción, ¿sí?, y se libere el electrón. Entonces se requiere una mayor energía para poder lograr esto. En el caso de un semiconductor, tenemos una banda prohibida menor, ¿sí? Estamos de la banda de valencia a la banda de conducción, y podemos aplicar una energía menor para poder hacer que esta libere electrones. Y en el caso del conductor, pues la banda de valencia y la banda de conducción pueden estar muy, muy juntas, o incluso en traslape, de tal forma que con la mínima energía podemos hacer que exista una liberación de electrones. Y entonces aquí se puede ver gráficamente más fácilmente
esta clasificación de aislantes semiconductor y conductor, ¿sí? Aquí podemos ver nosotros en el caso de átomo de silicio, nosotros podemos ver que tenemos 4 electrones de valencia, ¿sí? Y en el caso de el cobre, pues aquí tenemos un electrón de valencia. Bien, bueno, esta lámina aquí vemos nosotros la carga neta, en este caso del cobre, pues es base 1, porque tenemos un electrón de valencia en la última capa, en la capa de valencia, ¿sí? Y en el caso del semiconductor, ya en este caso de germanio, pues vamos a ver que son 4 electrones de valencia, ¿sí? Y 4 protones, obviamente balanceados. Serían 4 para el caso de germanio y 1 para el caso de cobre. Y para el de silicio, pues también serían 4. ¿Sí? Si se damos cuenta, pues el germanio y el silicio tiene 4 electrones en la última capa y se utilizan los dos materiales para hacer dispositivos semiconductores o diodos, ¿sí? Pero obviamente tienen unas ciertas características uno y el otro. Ahorita vamos a comentar de qué se tratan estos. Muy bien, nosotros podemos partir de lo que sería un cristal de silicio y que de alguna forma pues se lleva a cabo por tener varios átomos de silicio juntos. Entonces ¿sí? Se realizan enlaces covalentes y se forma este cristal de silicio. Aquí podemos ver cómo se puede generar un hueco cuando se libera un electrón al aplicar a ese material de silicio o a ese cristal de silicio, digamos, una variación en cuanto a la temperatura, probablemente hace que libere un electrón generando un hueco, que sería esta parte de aquí. Entonces deja el hueco donde estaba el electrón que se liberó. Entonces aquí tenemos lo que sería el hueco, ¿sí? Y tenemos un electrón libre. ¿Qué sería un semiconductor intrínseco? El semiconductor intrínseco es un semiconductor puro. A temperatura ambiente se comporta como un aislante, ¿sí? Entonces, de alguna forma, se puede decir que es una estructura que está balanceada, aquí lo podemos ver mejor, está balanceada y no tiene ni más ni menos electrones, ni más ni menos huecos, sino que de alguna manera está balanceada y se comporta como un aislante. Bien, aquí podemos ver en este diagrama de bandas cómo está la estructura, digamos, de las capas en el material de silicio, en donde podemos ver la primera capa que tiene 2, la segunda capa que tiene 8 y así, y la tercera capa que tiene 4, ¿sí? En donde está, que es la capa de valencia, y bueno, tenemos una banda prohibida y la banda de conducción, que le van a de alguna manera a salir los electrones, si se excitan, digamos, este material, vamos a hacer que se liberen electrones. En el caso del material extrínseco, nosotros vamos a hacer una combinación de un material intrínseco con otro material, que puede ser en este caso fósforo o ácido de galio, y podemos nosotros adicionar
ese material se recombina, se hacen los enlaces correspondientes y en este caso pues nos genera a nosotros un electrón adicional. Eso quiere decir que tenemos un electrón más en la estructura, ¿sí? Y ese electrón pues ahí se considera que es un electrón libre, que con cualquier excitación puede ser que de alguna manera se mueva, ¿verdad? Entonces se puede considerar, cuando nosotros hacemos esa combinación de un material intrínseco con algún otro material como el fósforo ácido de galio, que ese material está dopado, ¿sí? De alguna manera tiene unas ciertas impurezas que nosotros colocamos ahí. Bien, entonces con esa combinación que hoy estamos haciendo nosotros, en donde tenemos electrones adicionales, pues vamos a tener o vamos a provocar que se genere un semiconductor tipo N, ¿sí? Recuerden ustedes ahorita que estamos nosotros a ese material intrínseco aplicando impurezas de fósforo o de cianuro de galio. Entonces aquí nos proporciona a nosotros un material tipo N. ¿Sí? Cuando nosotros adicionamos otro tipo de material a ese material intrínseco, en este caso puede ser boro, aluminio, galio, ¿sí? Como estamos nosotros adicionando elementos que tienen en su última capa, en su capa de valencia, 3 electrones, entonces, si recuerdan ustedes aquí en el silicio, el cremanio teníamos 4. Cuando se hacen los enlaces covalentes, pues obviamente nos faltaría un electrón, entonces generaría para esto un hueco cuando se realiza esta combinación de materiales, ¿sí? Vamos a tener nosotros, en este caso, un hueco y vamos a tener nosotros un semiconductor de tipo P. Entonces aquí podemos ver nosotros que tenemos un material tipo N, ¿sí? En donde pues si se fijan ustedes tiene muchos electrones libres, ¿sí? Tiene muchos electrones libres. Y si de alguna manera nosotros aquí lo polarizáramos, por decir, con una batería, como se muestra, ¿sí? Entonces, nosotros estaríamos aplicando, digamos, a ese material tipo N esta fuente de alimentación, ¿sí? Y de alguna forma pues trataría de, de haber una cierta conducción, digamos, de electrones, ¿sí? Entonces podríamos generar nosotros lo que se puede llamar una corriente de electrones. Esta corriente de electrones en el silicio, en principio, se produce por el movimiento de electrones libres generados térmicamente. Entonces podemos generar eso. En el caso de alguna forma, en el material tipo P, también lo mismo, si nosotros polarizamos, también habría un cierto movimiento, ¿sí? de electrones también, ¿sí? Que se pueden liberar. Hay un concepto en donde realmente son movimientos de electrones, pero se puede ver como si fuera una corriente de hueco. Esto quiere decir cuando de alguna manera los electrones van pasando, ¿sí? De un hueco a otro, así que de un átomo a otro van brincando, ¿sí? Los electrones, y se va generando
o se da la idea de que se va moviendo el hueco, ¿sí? Pero el electrón va de alguna forma pasando de un átomo al otro, va tomando posiciones que hay libres y va brincando, digamos, el electrón, ¿sí? Y va dejando como si estuviera moviendo el hueco, ¿sí? Entonces eso se le llama corriente de hueco. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos la unión de esos materiales tipo P y tipo N? ¿Sí? Nosotros al hacer la unión de ese material únicamente al juntarlos, pues obviamente va a haber una reacción en esa unión, en donde se van a reacomodar huecos y electrones, ¿sí? Entonces va a haber una recombinación ahí en esa unión y se van a recombinar los huecos y electrones, generándose ahí una zona de flexión o una zona de agotamiento o empobrecimiento, que sería la parte central, ¿sí? Entonces aquí de alguna manera pues se puede decir que todos están eh, de alguna manera estables, ¿sí? Esa parte, ¿sí? Se le llama también zona de empobrecimiento o zona desértica o de deflexión. O también puede ser una especie como de barrera de potencial la que se puede generar aquí, ¿sí? Y todos los demás, el material, digamos, N, pues tiene una mayoría de electrones y el material P conserva también una mayoría de cuerpos, ¿sí? Y en esta parte se puede decir que está toda pareja, que está estable, está balanceada en cuanto a huecos y electrones. Aquí podemos ver de alguna manera cuando se hace la unión, cómo se hace la recombinación de los huecos y los electrones y ya queda de alguna manera estable y recombinado todos los huecos y electrones y no hay ni más huecos ni más electrones en esa zona. Entonces de alguna forma se puede ver como si tuviésemos nosotros aquí una barrera de potencial, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al tipo de material que nosotros estemos utilizando, si es germanio o si es silicio, se tiene como un valor que rebasar de voltaje para poder hacer que el dispositivo conduzca. Aquí esa barrera potencial nosotros requerimos al polarizar o al colocar una fuente de alimentación a esta unión PN, ¿sí? Podemos tener, para el caso de silicio, colocar 0.7 volts para que a partir de ese valor de voltaje hacia arriba pueda hacer que conduzca el dispositivo. O para el caso de germanio, de 0.2 a 0.3 volts para hacer que conduzca el dispositivo, ¿sí? Esto con una condición a 25 grados Celsius. Bien, aquí entonces lo que vemos es que en el instante, digamos, en la formación de la unión, cómo se hace la recombinación de huecos y electrones, y luego cómo está en equilibrio esa zona de empobrecimiento o zona de flexión. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros polarizamos la unión PN? En este caso tenemos la unión P, que es, vamos a ver que sea positiva, y la unión N, que es negativa. La fuente de alimentación, aquí le estamos colocando el positivo de la fuente de alimentación al material P y el negativo a la fuente de alimentación al material N, ¿sí? De tal manera que se puede considerar aquí en esta condición que estamos polarizando de manera directa al dispositivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos positivo de la fuente de alimentación al material P y negativo de la fuente de alimentación al material N, ¿sí?
colocamos una resistencia limitadora y nosotros de alguna forma cuando estamos con un voltaje menor, de alguna manera de 0.2 volts, pues aún no entra en conducción el dispositivo. Ya cuando sea mayor de esos 2 volts, de esos 0.2 volts, o mayor de 0.7 volts, empieza a conducir el dispositivo, ¿sí? Entonces vamos a ver que empieza a haber una cierta conducción. Aquí las flechas lo que indican es, en el caso de la flecha verde, es la dirección de flujo de electrones, ¿sí? Y en el caso de la flecha roja es la dirección de la corriente convencional que utilizamos nosotros en los amantes, ¿sí? Aquí si se dan ustedes cuenta, cuando el valor de voltaje es mayor de 0.7 volts, el dispositivo empieza a conducir, ¿sí? Empieza a conducir el dispositivo. Aquí en el punto anterior, pues nosotros todavía no conducía, y aquí empieza a conducir el dispositivo a partir de los 0.7 volts. Hay una corriente, ¿sí? De acuerdo a esta gráfica que tenemos aquí de corriente y voltaje, ¿sí? Empieza a hacer esa conducción a partir del valor mayor de 0.7 volts. Cuando nosotros polarizamos de manera inversa, ¿esto qué quiere decir? Cuando nosotros el material P o la parte P del dispositivo lo conectamos al negativo de la fuente, ¿sí? y la parte N del dispositivo lo conectamos al positivo de la fuente, ¿sí? Se dice que estamos polarizando de manera inversa el dispositivo. Y entonces nosotros vamos a ver que al nosotros polarizar y al incrementar el voltaje, lo que va a pasar en el dispositivo es que se va incrementando, ¿sí? Si se dan ustedes cuenta, se va incrementando esa zona de fricción o esa barrera potencial, se va haciendo mayor, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces se hace mayor cada vez que nosotros incrementemos esa alimentación, ¿sí? Hasta un cierto valor en el cual, por cuestiones ya de alguna manera térmica, se puede generar una corriente ya muy grande, pero cuando llegamos a un voltaje de rompimiento del dispositivo, ¿sí? ¿De acuerdo? Se dice que no tendríamos corriente, aunque sí existe una corriente muy pequeña, que es la corriente inversa de saturación, que es un valor de corriente muy pequeña que está circulando, ¿sí? Entonces podemos ver aquí en esta gráfica, bueno, si se puede ampliar aquí, podemos ver que tenemos un valor de corriente inversa aquí muy pequeña, ese valor de corriente, que es de alguna manera lo que se está generando aquí. ¿Sí? Entonces esa sería la corriente que estuviese circulando. Bien, en esta gráfica podemos ver nosotros cómo los huecos y los electrones están pasando de una condición, digamos, de positivo a negativo, de un valor de voltaje negativo a un valor máximo positivo, y luego cómo regresa, ¿verdad? En la parte de polarización, aquí están viendo esos valores, ¿sí? De 0, ahorita va incrementando a positivo, .25, .30, .35, .70, .75, y está conduciendo el dispositivo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la parte de polarización inversa, tenemos dos conceptos que mencionar. El que habíamos visto de la corriente inversa de saturación, que son valores muy pequeños
de corriente que se genera, ¿sí? Si hacemos la comparación de la corriente que puede existir en polarización directa o en conducción, están del orden de miliamperes, y en el caso, y comparado con la corriente inversa de saturación, puede estar de muy pocos microamperes o picoamperes, ¿sí? Entonces, son corrientes muy pequeñas. Y la ruptura en inversa, bueno, es cuando se llega a un cierto voltaje máximo que soporta el dispositivo, y pues nosotros vamos a hacer que tenga una conducción muy abrupta, o que circule una corriente, sí, muy grande, y probablemente se dañe el dispositivo. Y esto se genera debido a la, de alguna manera, a la energía que pueden tener, digamos, los electrones, y poco a poco pueden irse, pues la temperatura va generándose, digamos, un choque entre ellos, y puede ser que se empiecen a generar una conducción por estos electrones provocados por esta energía que se tiene, o por cuestión térmica que se va generando ahí, y hasta que de alguna manera se produzca un efecto que le llaman de avalancha, por ese comportamiento, digamos, de la energía que se va tomando por parte de los electrones, ¿sí? Y se genera esa parte del efecto de avalancha. Bien, tenemos las características del diodo, ¿sí? Aquí representado, digamos, el símbolo del diodo, en donde tenemos el material positivo como P, ¿sí? Como una flecha, el material negativo como N, ¿sí? Como como una línea que sería como lo que sería el cátodo, que anteriormente en las placas de vacío pues teníamos pues, así una representación del cátodo, ¿sí? Pues se denomina como cátodo el negativo y ánodo el positivo, ¿sí? Entonces es P la flecha y N la línea, ¿sí? En donde podemos tener nosotros aquí el símbolo del diodo. En este caso, pues se está viendo que se está alimentando con un voltaje, ¿sí? De manera directa. Pues tenemos más y menos, eso quiere decir que tenemos el positivo al material P y el negativo al material N. Cuando esto sucede, si estamos considerando que es un dispositivo ideal, pues va a haber una conducción de corriente, ¿sí? Cuando nosotros cambiamos esa polaridad en donde estaba la terminal positiva le ponemos negativo, y donde estaba la negativa le ponemos positivo, estamos polarizando de manera inversa, y se comportaría como un circuito abierto, y nada más estaríamos verificando en la salida el voltaje de alimentación, en este caso negativo. Se considera que el dispositivo, el diodo, pues es un dispositivo no lineal, ¿sí? Aquí vemos como conclusión que aplicando tensión inversa no hay conducción de corriente en la medial. Al aplicar tensión directa, eh, eh, en la unión es posible la circulación de corriente eléctrica, ¿sí? Bueno, aquí está representado la unión PN, en donde tenemos el símbolo, donde P es la flecha y N es la línea que tenemos acá. Ánodo, cátodo. En el diodo, pues tenemos nosotros una ecuación general de la corriente del diodo, ¿sí? Que es igual a la corriente inversa de saturación por un exponencial del voltaje del diodo por N, que es una constante, Bt, que también es un valor que ahorita vamos a ver, menos 1, ¿sí? Y esa es la corriente de saturación inversa, P es el voltaje del diodo, de correlación en directa aplicado a través del diodo. N es un factor de idealidad, ¿sí? Varía de 1 a 2, se supondrá que un N es igual con 1, a menos que se indique lo contrario.
VT es el voltaje térmico y está determinado por, aquí tenemos una constante que es la constante de Boltzmann, la temperatura a la cual se esté trabajando el dispositivo, ¿sí? Y Q pues, es la carga eléctrica. Entonces, aquí tenemos todos los elementos para hacer el cálculo. ¿Cuáles serían los elementos que variarían aquí? Aquí podríamos ver que son 3 elementos que pueden variar. Uno puede ser el voltaje, ¿sí?, del diodo, y el otro puede ser la temperatura, ¿verdad? La temperatura puede ser la que varíe de acuerdo a donde estemos, el voltaje que esté pasando o que tengamos en el diodo en ese momento, ¿sí? La corriente inversa de saturación, por lo general la proporciona el fabricante. Obviamente esa corriente inversa de saturación la va a proporcionar el fabricante en condiciones en ciertas condiciones que realizó el experimento, ya sea de voltaje y corrientes que se estén alimentando en ese momento del experimento y también en la temperatura que se esté realizando el experimento. Bien, entonces aquí en el caso de un diodo real podemos ver nosotros de nuevo, tenemos el ánodo y el cátodo, tenemos P positivo o N negativo, ánodo y cátodo, ¿verdad? En el símbolo del diodo. Existen los materiales por lo general de los diodos, de silicio de germanio, ¿sí?, en donde podemos ver aquí, en el caso de germanio, pues el voltaje de umbral sería de 0.2 volts. Aquí no está bien la gráfica, pero sería de 0.2 volts, o sea, sería menor que el de silicio, que sería de 0.6, 0.7 volts. Y de nuevo la ecuación general del diodo. Si se dan ustedes cuenta aquí, tenemos la corriente en el orden de miliamperes en los dos casos. Y podemos ver en estas gráficas, podemos ver nosotros el valor de la corriente inversa de saturación. En el caso de germanio, ese valor de corriente de inversa de saturación también es pequeña, pero es más grande que en el caso de silicio. En el caso de germanio puede ser que sea del orden de unos microamperes, ¿sí? Y en el caso de silicio puede ser el orden de unos picoamperes, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces sí se tiene diferencia en cuanto a ese valor de corriente inversa de saturación. Y obviamente el voltaje de umbral también pues, es la diferencia que se tiene de germanio, que es menos de 0.2, y de silicio, que es de 0.6, 0.7. Podemos tener diferentes aproximaciones. En el caso de considerar un diodo ideal, podemos ver que cuando está conduciendo se comporta como un cortocircuito, y cuando no conduce, pues obviamente es un circuito abierto. ¿Esto qué es? Cuando sucede? Cuando se polariza directamente está como un cortocircuito, y cuando se polariza inversamente está como un circuito abierto. ¿Esto qué quiere decir? Pues obviamente que la corriente es cero, y el voltaje que se presenta en las terminales es el voltaje de alimentación. Y aquí, en el caso de la proyección directa, pues la corriente es máxima y el voltaje pues es menor, ¿sí? Podemos ver aquí en la siguiente aproximación, en donde podemos ver que a cierto valor de voltaje empieza a conducir el dispositivo, ¿sí?, para el silicio 0.2.3, para el germanio 0.2.3 y para el silicio 0.7. Entonces, aquí podemos ver que existe una cierta conducción a partir de esos voltajes, pero en la parte negativa es como un circuito abierto. Y se puede representar quizás, digamos, un equivalente con una fuente con esos valores de voltaje. La siguiente aproximación es considerando nosotros que tenemos una
recta, ¿sí? O una resultante, digamos, como el comportamiento de una resistencia que tiene una cierta pendiente, ¿sí? Entonces podemos ver nosotros que en la polarización directa va a conducir, va a haber un valor de corriente, pero se puede reflejar esto como si tuviésemos nosotros una fuente de alimentación en serie con una resistencia, ¿sí? Que sería obviamente el comportamiento que se tendría, digamos, de esa gráfica. Y en la parte inversa, pues, con un circuito abierto, no conduce corriente. Entonces, en la curva real, pues de alguna forma se puede asemejar a esta aproximación, en donde pues tenemos nosotros la fuente de alimentación y la resistencia interna del diodo. Bien, podemos ver también que se tienen limitaciones en cuanto a ciertos valores de voltaje y de corriente. Pues tenemos, nosotros podemos manejar un valor máximo de corriente, ¿sí? Tenemos de alguna manera un límite térmico de acuerdo a las características del dispositivo, y también tenemos una tensión inversa máxima que puede soportar el dispositivo, ¿sí? Que de alguna forma está proporcionado por la ruptura de la unión por avalancha, lo hemos mencionado. Entonces se limitan valores de voltaje y de corriente máximos que se pueden tener para que opere el dispositivo de manera correcta, no llegar a esos valores máximos. Aquí tenemos ejemplos de diferentes tipos de diodos en diferentes capacidades. De alguna forma, los menores es el que tenemos a la derecha, en donde tenemos manejo de hasta 1000 volts a 1 amper. Y si dan ustedes cuenta por la potencia que va a disipar el dispositivo, pues no tiene un cuerpo muy grande, es más o menos pequeño. Y luego tenemos uno de 200 volts a 60 amperes, en donde si se dan ustedes cuenta ya su estructura es diferente, porque va a disipar mayor potencia. Generalmente estos dispositivos de potencia se colocan en algunos disipadores metálicos para de alguna manera la energía que se produce con cierta temperatura en su cuerpo del dispositivo pues se disipe y no se dañe, digamos, su comportamiento, ¿sí? Y el otro, que es de 600 volts a 6000 amperes, pues es una estructura mucho mayor que tiene esta forma para poder colocarla, digamos, en unos disipadores especiales para poder también soportar la temperatura que manejan estos dispositivos y la potencia o la energía que disipan estos dispositivos. Aquí podemos ver algunos parámetros del fabricante, ¿sí? Vemos en este caso un diodo con una nomenclatura 1N4007, que es un diodo normal, ¿sí? Tiene sus características aquí de voltaje inverso, tensión máxima inversa, que es de 1000 volts, una corriente máxima, ¿sí? Directa de 1 amper, un voltaje directo de 1 volt, una corriente inversa de 50 nanoamperes. Esa corriente inversa es la corriente inversa de saturación que hemos mencionado, ¿sí? Tenemos otro dispositivo aquí, que es el 1N4148, ¿sí? Este dispositivo maneja voltaje inverso máximo de 100 volts, una corriente máxima de 150 miliamperes, un voltaje directa de 1 volt y una corriente inversa de 25 nanoamperes. Si se dan ustedes cuenta, pues tiene menor capacidad en cuanto a manejo de corriente que el anterior, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí podemos ver nosotros su curva característica en donde está indicando el valor de corriente máxima directa, ¿sí? Podemos ver el voltaje máximo inverso
y lo que sería la corriente inversa de saturación, que sería un valor muy pequeño. Bien, dejamos por el día de hoy hasta ahí. Ya en la próxima clase vemos lo que sigue. No sé si tengan ustedes alguna pregunta, jóvenes. No, profe. No, profe. No, profe, gracias. No, gracias a ustedes, jóvenes, y disculpen la tardanza. Déjame pasarle lista. Bueno, ya está lo de la lista. Y les agradezco mucho. Nos vemos en la próxima clase. Sí, y ahora sí que cuídense mucho. Si no tienen preguntas, nos vemos el martes. No sé qué día sea lo del examen, pero hay que ir pensando en eso, jóvenes, qué fecha. No he revisado yo ahorita las fechas, pero sí tenemos que hacer nuestra anticipación para que no nos apriete por ahí los tiempos. ¿Sí? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Gracias, profe. Hasta el Hasta luego, martes. profe. Hasta luego, Cuídense. profesor. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profe. Cuídense, hasta luego. Chao.